Buenos días a todos. Realmente estoy muy emocionada. Me emociona mucho estar acá en mi facultad, una facultad donde efectivamente he sido profesora y alumna, ¿no? Alumna del doctorado, de manera que es muy emocionante. Y cada aproximadamente 2 años, cuando vengo, se renueva, ¿no? Si algo aún se le puede agregar al cariño que le tengo a esta mi facultad. Y quiero agradecer a la doctora Marlene Romo, a la doctora Claudia Pontón, al señor director de la facultad, al doctor Linares Salgado. Realmente es un gusto entrar a la facultad y sentir una facultad organizada, ¿no? Es una época en la cual uno va a algunas universidades y encuentra algo, digamos, más desorganizadas las cosas. Uno entra a la facultad y encuentra un ambiente, bueno, esto es al menos lo que yo conozco un poco a lo lejos y renuevo cada vez que entro aquí a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Le quiero agradecer especialmente al doctor Hugo Casanova, colega, amigo, desde hace muchos años, y que él se refiere a las cosas que yo he escrito, pero ahora yo hace muchos años también aprendo de lo que él produce, lo que escribe y de su tarea importante como director del ISUBE, ¿no? De manera que hemos tenido muchas conversaciones académicas y políticas y las seguiremos teniendo, así que es un honor que coordine este evento, esta mesa. Y quiero obviamente agradecer muy especialmente a la maestra Marcela Gómez, Ollano, con quien no solamente trabajamos juntas en este año 2020, como dijo el director, ¿sí? Les voy a decir despacio, en secreto, que en realidad trabajamos juntas, juntas y luego en el proyecto APEAL, y también con la doctora Alicia de Alba, que está acá presente, y otros colegas, desde el año, lo voy a decir así, cuando somos cerrados para que ustedes no se asusten, desde 1975, ya hasta el 2020, es muchísimo tiempo. Y también quiero decirles que le agradezco muchísimo a Marcela y al equipo APEAL. El programa APEAL lo organizamos junto con Marcela en la facultad, una noche muy tarde, en el área administrativa de la facultad, terminamos de armarlo, y esto fue en el año, vamos a decirlo de la misma manera, 1981, ustedes calculen, y siempre nos preguntamos cómo puede ser, por qué este programa, que es un programa por el cual han pasado, no sé, 5 generaciones, ha seguido existiendo, ha seguido siendo fructífero, ha seguido produciendo, ¿no? Y encontramos varias respuestas, pero una de ellas es que es un programa que siempre se sostuvo con el trabajo de investigadores de las universidades, y como mucho con subsidios de CONACYT de la Argentina, o CONACYT de México, o CONICET de la Argentina, pero que, digamos, el centro no estuvo puesto en extenderse, agrandarse, sobre todo en una época, en los años 80, 90, en donde mucho esfuerzo de los investigadores estaba puesto en conseguir grandes subsidios. Y nosotros trabajamos de otra manera, y trabajamos con los alumnos, ¿sí? Gran parte del trabajo de APEAL, de la producción de APEAL, han sido tesinas de licenciatura, han sido tesis de maestría, y desde hace ya bastante tiempo muchas tesis de doctorado. Y de esa manera, digamos, el programa se ha extendido después de haberse realizado en varios países, porque en una época se hizo en Bolivia, o sea, se empezó un programa y se terminó, ¿no? Se ha hecho en diversos lugares de Brasil. En la actualidad, APEAL tiene sedes. La sede principal está en México, y de hecho la coordinadora del conjunto del programa, lo voy a decir así, aunque después me rete Marcela, pero lo voy a decir porque es la realidad,
la que coordina el conjunto del programa latinoamericano es Marcela Gómez Sollano, y yo soy asesora del conjunto del programa PEAL, que se realiza en México, en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires, en Chile, en Colombia, en la Universidad Pedagógica, en Colombia, en 2 lugares en Brasil, hay 2 sedes en Brasil, ¿sí? Y no sé si me olvidó de alguna, estaba organizándose una sede en Uruguay. Con lo cual, digamos, es un programa, digamos, que produce, no es un proyecto único, sino que es un programa, es el que produce en un campo de interés, que son las alternativas pedagógicas en América Latina y la historia y la perspectiva de la educación latinoamericana, en donde el eje y la preocupación central está en torno a la teoría y la política y la historia de la educación latinoamericana. Así que, bueno, no quería dejar de mencionar, de empezar agradeciendo mucho a la facultad, agradeciendo mucho al programa PEAL, a los compañeros del programa PEAL, compañeras del programa PEAL, y a todos ustedes, a los estudiantes, compañeros míos de la facultad de hace mucho tiempo que están acá, estudiantes de muchas generaciones y muy especialmente a los más jóvenes, a los con los que recién nos conocemos, ¿sí? Con los que espero que podamos tener mucho diálogo. Yo voy a tratar de hablar solamente muy poco, como para que podamos abrir una conversación más general, ¿sí? Para que podamos tener la posibilidad de yo de escucharlos, si no me quiero ir de este momento tan especial sin escucharlos a ustedes, ¿sí? Y que podamos discutir algunas cuestiones que son muy candentes, tanto en México como en América Latina. Y en ese sentido creo que corresponde el marcar, el decir, el poner, digamos, en palabras, que estamos viviendo una época que es una época muy particular en relación a la historia, en relación al pasado. Es una época en la cual muchas de las certezas que se tenían ya no existen más, es decir, en donde la posibilidad, ¿sí?, de decir sí, va a haber un futuro y el futuro va a ser que va a haber un desarrollo, el futuro va a ser que va a haber una revolución social, el futuro va a ser seguro, es decir, que va a haber grandes cambios, que va a mejorar la humanidad, es decir, esto, o bien, ¿no?, las certezas en el orden de la religión, las certezas en el orden de la política, las certezas en el orden de la ideología, o las certezas teóricas, es decir, bueno, adhiero a una teoría y en base a esta teoría tengo categorías esenciales con las cuales me puedo sentir tranquilo, tranquila. Y sabemos que es una época en la cual ha habido una gran ruptura de esas grandes certezas, lo cual realmente nos tenía bastante tranquila la humanidad desde el iluminismo en adelante, ¿no? Es decir, de alguna manera, por algo el iluminismo, algo iluminaba nuestro presente, nuestro futuro, si algo iluminaba el presente y el futuro de muchas generaciones, y andaba por ese lado, por el lado digamos, de la religión como institucionalizada, ¿sí?, en particular de la Iglesia Católica, en particular en México, ¿sí?, y por otro lado, ¿sí?, la certeza de las instituciones, ¿sí?, y la certeza, ¿sí?, de las instituciones que cambiaron, que tuvieron momentos de cambios muy importantes, pero en donde, sin embargo, lo que siempre teníamos por delante era la posibilidad del futuro. Y al mismo tiempo, digamos, estaba, bueno, de Tomás Moro en adelante, digamos, la maravillosa construcción de utopías, ¿sí?, de utopías, muchas de ellas, la mayor parte de las utopías eran utopías de futuros de igualdad, de futuros de sociedades colectivas. También, digamos, y sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX, empezamos a encontrarnos con otro tipo de utopías, las utopías
de sociedades profundamente desiguales, ¿no es cierto? Es como, digamos, por ejemplo, 1984. Uno lee hoy 1984 y se encuentra con una utopía que es demasiado parecida a la realidad que estamos transitando. Es decir, son utopías de una profunda desigualdad social. Ahora bien, este nuevo clima cultural, tiene consecuencias político-cultural, tiene consecuencias éticas, tiene consecuencias políticas y tiene consecuencias pedagógicas, porque en el marco de la falta de certezas, ¿sí?, es que hay un proceso de subjetivación, un proceso de construcción de sujetos, en donde lo que predomina es el individuo, es el trabajo de conformación de lo individual antes que de lo colectivo, ¿sí? Es el trabajo de la construcción de un individuo que vive un presentismo absoluto, ¿sí?, que tiene dificultades como para recordar el pasado inmediato, ¿sí?, y como para conocer la historia, como para hacerse cargo de la propia biografía, de esa biografía de cada uno de nosotros, que en realidad está engarzada en una historia. Pero los conocimientos históricos que tenemos, ¿sí?, son cada vez menos, cada vez se borran más. Hablo de América Latina en su conjunto. En los sistemas educativos latinoamericanos, especialmente en los países en donde hay gobiernos neoliberales, es una de las primeras acciones de los gobiernos neoliberales es actuar para borrar, para que no se enseñe, para que no se utilice tiempo en la enseñanza de la historia o en la enseñanza de la geografía o de la geopolítica de nuestra región. Y en cambio avanzan conocimientos hipertecnológicos, ¿sí?, o bien vinculados, en el caso de la Argentina, que se está el gobierno de Macri, el gobierno que es un gobierno, como ustedes saben, radicalmente neoliberal, avanzado en la formación docente con técnicas de New Age y con vinculaciones de la formación docente, digamos, con artes esotéricas, y han suspendido la formación en educación latinoamericana, han suspendido los contenidos de educación latinoamericana en la formación docente. Entonces, eso es un ejemplo, pero esto ha ocurrido en varios países de América Latina, ¿no?, en donde, digamos, se borra nuestra historia, y esto, digamos, tiende a la formación de individuos, ¿sí?, antes que de colectivos, ¿sí?, de estructuras grupales y de proyectos que nos incluyan a todos. Entonces, al mismo tiempo nos encontramos con que las generaciones llamadas centennials y millennials, ¿sí?, bueno, tienen nuevos valores. ¿Sí? El feminismo es un valor tomado muy fuertemente por las mujeres jóvenes, y el tema de la diversidad genérica también es tomada con mucha fuerza por los jóvenes, y que además la idea de género y la lucha de la mujer, ¿sí?, no son simplemente luchas sectoriales, sino que producen cambios culturales, producen cambios éticos, producen cambios estéticos, producen cambios culturales, y por supuesto que impactan y nos crean muchos problemas para pensar y para buscar resoluciones a nosotros los pedagogos, a nosotros los maestros, a nosotros los educadores. Nos encontramos entonces frente a dificultades para pensar el futuro, y nos encontramos frente a nuevos emergentes, ¿sí?, es decir, que plantean nuevos problemas. Y para los educadores, la dificultad de pensar el futuro es realmente una situación muy compleja, porque presenta una antinomia. Quien educa necesariamente cree en el futuro, cree que va a haber futuro. Aquel que educa cree que va a haber futuro. Y fíjense que en esta época, ¿sí?, no solamente el futuro se encuentra cuestionado por la acción
disolutoria del neoliberalismo, sino que además hay problemas reales. Nos estamos enfrentando a algo a lo cual la humanidad nunca se enfrentó, que es la posibilidad real de la desaparición de la vida y de la tierra por la acción, ¿sí?, de la humanidad, que es producto de que es vida creada, ¿sí?, por la propia tierra, ¿no? De alguna manera Goya, ¿sí?, la tierra, esa tierra que, amada por los indígenas, respetada por las comunidades, ¿sí?, cuidada, esa tierra que está siendo devastada. Entonces, digamos, en ese horizonte, es en donde es difícil imaginar un futuro, aparece por primera vez como una posibilidad real la de no tener futuro. Con lo cual, para nosotros los educadores es un reto muy fuerte. Y frente a eso es que nosotros decimos, ¿sí? Sin embargo, nosotros los educadores somos de alguna manera como el cuento del escorpión. Es decir, si ustedes recuerdan el cuento del escorpión, dice cuando el señor va a cruzar el río con el escorpión y acuerda con el escorpión que por favor, es decir, no le vaya a morder en la mitad del río, pero cuando están en la mitad del río el escorpión no muerde y le dice perdón, pero esto está en mi naturaleza. Entonces, de alguna manera nosotros los educadores decimos lo mismo, decimos, ¿saben qué? Lo siento, pero educar está en nuestra naturaleza. Por lo tanto, nos presenten el futuro que quieran, ¿sí? Nosotros tenemos que educar en nuestra naturaleza y nosotros sabemos algo, sabemos, ¿sí?, que ha habido miles y miles de generaciones, ¿sí?, que han transitado momentos muy difíciles de la historia, momentos en los cuales primó la guerra, momentos en donde primaron las peores condiciones, ¿sí?, de la humanidad, y sin embargo seguimos educando. Sin embargo, hubo educadores que siguieron educando, que siguieron transmitiendo la cultura, y no solamente hubo educadores, sino que hubo educandos, ¿sí?, sino que la humanidad también quiso seguir educándose. Los jóvenes también quisieron escuchar la historia y quisieron también escuchar la idea de el futuro se puede imaginar, y si uno puede imaginar un futuro, entonces seguramente también va a poder construir proyectos de futuro, ¿no? De alguna manera, como decía Simón Rodríguez, ¿sí?, imaginamos o erramos, como decía el educador de Bolívar. No sé si están viendo Bolívar, los que puedan ver Bolívar por Netflix, mírenlo, y van a ver ese impulso de Bolívar de ir adelante frente a todo, ¿sí?, como libertador de América, y como creyó en la libertad y siguió luchando por la libertad. Y algo de todo eso se fue lo que él pensó. Eso no está del todo en la serie. Hay que decirle a Netflix, por favor, que lo ponga a Simón Rodríguez, cuando, no solamente al principio, cuando lo educaba Bolívar joven, sino luego, cuando se escribía con Bolívar, y ambos luchaban por una educación latinoamericana, como decía Simón Rodríguez, construida sobre la base de los pobres, los negros, los indios, por los más desarrapados de todos, decía Simón Rodríguez. Decía, esa tiene que ser la base del sistema educativo en América Latina. Y ahí discutía con Santander, y discutía con otros de los organizadores de Colombia y de Venezuela, mientras ellos estaban luchando, quienes habían quedado a cargo de los gobiernos, ¿sí?, que querían construir un sistema educativo mucho más tradicional, mucho más que fue en realidad el que se terminó de construir en toda América Latina. Y el que de alguna manera ustedes seguramente conocen a través de figuras como José María Luis Mora, Gabino Barreda o Sarmiento, ¿no?, Domingo Faustino Sarmiento. Ahora, los jóvenes, decía, tienen nuevos intereses, nuevos valores, se interesan por el medio ambiente, o sea, se interesan, están interesados, están preocupados
por cuidar el medio ambiente, están preocupados porque esa hecatombe que a veces nos presentan sí, como irremediable, están preocupados porque eso no ocurra, están preocupados porque se llevan a cabo muchas acciones que van desde estar en contra del fracking, ¿no? Hasta levantar el papel que cayó al piso, desde cuidar el agua, hasta enseñarles a los niños, a los jóvenes, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, ¿sí? Enseñar a tener una relación distinta con la tierra, con el medio ambiente, es decir, con el cuerpo, ¿sí? Con el cuerpo, con los demás, ¿sí? En una pedagogía que es una pedagogía en donde digamos, los valores cambian, las prioridades cambian, y en donde lo colectivo necesariamente se vincula, ¿sí? Con la existencia de un hábitat, la existencia de un ambiente que sea un ambiente vivible ahora y en el futuro. Ahora, al mismo tiempo, ocurren otras cosas porque uno podría preguntarse, pero ¿quién está en contra? ¿Sí? O hace planteos distintos a lo colectivo, a la vida humana, a la existencia de nuestras naciones, a la emancipación, ¿sí? Digamos, al colonialismo. ¿Quién? ¿No? Entonces, digamos, ¿quién ahí de alguna manera aparece como, vieron las babullas esas que se ponen una dentro de la otra dentro de la otra, ¿sí? Bueno, entonces de alguna manera uno va sacando una atrás de la otra y va encontrando que hay un tipo de colonialismo que está dentro de otro tipo de colonialismo, que dentro de otro tipo de colonialismo a mí no lo voy a desarrollar ahora, pero me preocupa un poco desde el punto de vista teórico que llamemos a todo colonialismo, ¿sí? Y que llamemos colonialismo tanto al colonialismo hispano-portugués de la colonia, es decir, como el colonialismo inglés, ¿sí? O francés, o europeo, digamos, de los siglos fines del XVIII y del siglo XIX, o que llamemos colonialismo a lo que yo llamaría más cómoda, el imperialismo norteamericano del siglo XX. Me parece que son situaciones distintas y me parece que es muy importante el reconocimiento del proceso de la independencia como un proceso de emancipación y como un proceso de conquista de la libertad de América Latina, y sí que luego tuvo muchísimas dificultades y que fue necesaria la Revolución Mexicana y fue necesaria la Constitución Mexicana de 1917 y que la Revolución Mexicana y luego el gobierno de Cárdenas y la nacionalización del petróleo fueron muy importantes para toda América Latina y fueron la barrera frente al imperio, pero que ahí hubo, si hay en otros acontecimientos, sí, que ocurrieron en el resto de América Latina, sí, fueron muy importantes como para nuestra existencia como naciones, como países, sí, como sociedades, es decir, como para nuestra existencia. Entonces es muy importante reconocer, sí, hechos de emancipación. Y voy a usar la palabra emancipación porque hay algunas teorías que discuten el término emancipación. Lo voy a usar a propósito. Entonces, digamos, creo que hay que reconocer los hechos de emancipación porque es reconocer nuestra propia historia. Y no reconocer nuestra propia historia nos lleva a un punto muy complicado, que es ese punto del absoluto presentismo. Ese punto del absoluto presentismo en donde, repito, volvemos a ser individuos frente a una realidad inconmensurable. Y en esta realidad, ¿sí? tenemos a quienes, ¿sí? a quienes en realidad tienen otro proyecto. Y ahí tenemos a las grandes corporaciones, tenemos a las corporaciones que ingresan, que se han instalado en nuestras universidades públicas, que se han instalado en nuestras escuelas públicas, ¿sí? para vendernos sus productos. Miren, hace poco tiempo estuvo en la Argentina, en Buenos Aires, el señor Hastings, que es el CEO, el presidente de Netflix, y él, voy a leer textual lo que dijo,
le preguntaron, ¿no? Le preguntó el periodista en un periódico importante, que es como si fuera el Excelsior, que se llama La Nación, el diario La Nación, el diario tradicional de la Argentina, y que le preguntó, bueno, ¿ustedes cómo se llevan con Microsoft? ¿Cómo les va con Amazon? ¿No? Y él dijo, no, eso no nos preocupa, no, eso no nos preocupa. O sea, realmente nuestra industria es tan vasta, ¿sí?, que nosotros abarcamos todos los rubros, y esta es una característica de las plataformas, ¿no? Van abarcando todos los rubros. Y dijo, nosotros en realidad competimos contra todo. Hacemos como los videojuegos, competimos contra todo. Y todos son individuos. Ya no tenemos problemas con las otras grandes plataformas. Bueno, las otras deben decir lo mismo respecto a Netflix, ¿no? Pero lo que es fuerte es que dijo lo siguiente: de verdad, nuestro verdadero competidor es el sueño de las personas. Dice, competimos para que la gente siga viéndonos en el sueño. Esto fue lo que dijo. Y esta es una frase muy importante. Fíjense que después yo lo googleé a ver, digo, ¿qué más dice? Y encontré que en la campaña publicitaria que su compañía hace en la cuenta de Estados Unidos, ¿sí?, hay un lema que es Sleep is my greatest enemy. El sueño es nuestro peor enemigo. Es decir, Netflix quiere avanzar sobre el sueño de la gente. Quiere avanzar, ¿sí?, en nuestro control y en nuestra robotización. Para eso necesita a ese individuo sin historia y sin futuro, al individuo del puro presentismo, ¿sí? O sea, al individuo solo capturado o capturada por el consumo. Ahora, claro, hay que detenerse en qué son las plataformas, ¿no? ¿Qué son las plataformas? Las plataformas, por ejemplo, que manejan las cuentas sueldo de las grandes universidades. La Universidad de Buenos Aires, que es una universidad no de la magnitud de la UNAM, pero debe tener en este momento cerca de 200.000 estudiantes, aproximadamente. ¿Sí? Y imagínense lo que es la cuenta salario, donde se paga el salario de todos los profesores y trabajadores de la Universidad de Buenos Aires. Y esa cuenta sueldo la maneja el Banco Santander. Y de la misma manera hay campus informáticos, el de la Universidad de Chile, que lo maneja el Banco Santander, o el BOA, que digamos, el Banco de Bilbao y Vizcaya, que está penetrando muchísimas universidades latinoamericanas. Entonces, digamos, esto es un ejemplo, ¿no? Pero que no solamente se quedan ahí, no se quedan solo ahí, sino que entonces avanzan en la venta de hardware y de software, ¿sí? Y que avanzan luego en la construcción de algoritmos que permiten organizar nuestra vida como universitarios, pero nosotros no somos solo universitarios, somos personas, somos ciudadanos, somos personas que vivimos en una comunidad, con lo cual son algoritmos que nos organizan en el marco, ¿sí?, de una vida social. Entonces, no es simplemente el problema de la publicidad de la Coca-Cola. La publicidad de la Coca-Cola es una antigüedad. Ahora lo que tenemos es un avance mucho más complejo de un momento del capitalismo que no es lo mismo que el capitalismo liberal, y tampoco que las primeras etapas del neoliberalismo, cuando el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo eran intermediarios y que vinieron y nos organizaron los estímulos, por ejemplo, o digamos, muchas de las pautas que organizan la vida universitaria son pautas del modelo del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo. Pero esto ocurrió en la década de los 90, en los finales del siglo XX. Lo que está ocurriendo ahora es otra cosa. Ahora son las grandes corporaciones que vienen de manera directa. ¿Por qué? Porque se ha
consumado la existencia de un gran mercado de la educación, de un mercado mundial de la educación que muchos han venido denunciando, desde Ivan Illich hasta pedagogos norteamericanos como McLaren, que ustedes lo conocen muy bien, o Henry Giroux, o Michael Apple, que vienen denunciando desde hace muchos años, ¿sí?, este tremendo avance de un nuevo tipo de educación privada. No se trata de que se funda una nueva escuela privada, es otra lógica, ¿sí?, es otra ética y es otro concepto de la educación. Es la educación del shopping, ¿sí?, la educación de venta de diversos productos, ¿sí?, y la tendencia a desorganizar la principal institución educadora junto con la familia, como es la escuela, como es la universidad. Y en una época en donde la cultura se ha hecho mucho más compleja, resulta realmente indispensable la existencia de instituciones educativas. Ahora, rápidamente, yo mencionaba la existencia de diversos sujetos, y hay sujetos que han emergido, que tienen una actividad y que tienen presencia. Los indígenas en América Latina, si bien la población indígena es muy desigual en América Latina, Bolivia tiene un 62% de población indígena, mientras que Guatemala tiene un 41%, Perú un 24%, México un 15%, Argentina un 2%, Brasil un 0,5%, pero al mismo tiempo tiene una población afro, y es Brasil importante, ¿no? Y Uruguay tiene una población indígena menor al 2%. Dice, pero de todas maneras, digamos, esto lo ve uno particularmente en México, la población indígena emerge como sujeto, con sus propias demandas, con una demanda de reconocimiento de sus lenguas, de su cultura, de su propiedad de la tierra, de sus derechos anteriores, ¿sí?, a la colonia. Y mencionaba las luchas de las mujeres, mencionaba las luchas de género, y mencioné a los jóvenes, y quiero mencionar a los niños y los adolescentes, que tienen su lenguaje, que tienen sus demandas, que tienen sus saberes, que tienen saberes que las otras generaciones no manejamos, y con los cuales es necesario que los pedagogos, los educadores, los maestros, podamos establecer una relación dialógica. Ahí es donde surge la importancia de Paulo Freire y la importancia de seguir adelante, de producir más teoría después de las categorías muy importantes que nos ha legado Freire. Pero necesitamos producir más teoría, necesitamos producir teoría pedagógica, ¿sí?, y políticas educativas que den cuenta del vínculo, que los que tenemos conocimientos de la historia, los que tenemos experiencia con muchas generaciones, podamos establecer un vínculo distinto con las generaciones nuevas que son portadoras, fuertes portadoras de saberes de los cuales nosotros carecemos. Entonces, hay un reto para los educadores, que es justamente cómo vincular los saberes de las comunidades, los saberes feministas, los saberes genéricos, los saberes de los trabajadores, del conjunto de los trabajadores, de los nuevos trabajadores, de los trabajadores que no están en la nómina, de los trabajadores que lo hacen, que trabajan para sobrevivir, de los trabajadores que están en nuevos oficios que uno desconoce, en nuevos trabajos, ¿sí?, trabajos que se configuran, nuevas formas de trabajo, y de hacernos cargo de poder mencionar y poder incluir en nuestro trabajo educativo los derechos, ¿sí?, que reclaman los diversos sujetos, pero al mismo tiempo de otra tarea, ¿no?, de otra tarea. Y acá me voy a dar un salto muy grande, voy a dejar esto así. Otra tarea, voy a volver enseguida a cuál es esa otra tarea, pero para eso me voy para atrás, y voy a decir, quienes fundaron nuestros sistemas educativos pensaron en hacer grandes sistemas que fueran gratuitos, obligatorios,
y laicos en algunos países, especialmente en México, en Uruguay, no mucho más en América Latina, pero que fueran sistemas de educación común, es decir, que llegaran al conjunto. Y cuando pensaron ellos en que llegaran al conjunto, lo hicieron con grandes contradicciones, ¿sí? Por ejemplo, digamos, para no seguir mencionando otros nombres, me voy a los mismos. Gabino Barrera o antes, Sarmiento, pensaban contradictoriamente, porque el propio Mora, porque no tenían una consideración por la población latinoamericana, sino que pensaban que la población latinoamericana no iba a aprender, lo que iba a ser muy difícil aprender, que en realidad las ideas tenían que ser las ideas europeas, y no se les ocurrió el incluir las culturas latinoamericanas. Pero de todas maneras, sí creyeron que para construir nuestras naciones era indispensable el poner una columna fundamental que era la educación común. Y lo hicieron con todas esas contradicciones que siguen presentes, porque nuestros sistemas educativos son sistemas enormemente abarcativos y eso hay que cuidarlo, pero al mismo tiempo tienen mecanismos, dispositivos por los cuales producen desigualdades, son de alguna manera cómplices de la producción de desigualdades. Ahora, si vamos al presente, vamos a encontrarnos con que el neoliberalismo lo que trata de producir precisamente son desigualdades. Es decir, la idea neoliberal que culmina en ese individuo solitario de puro presentismo es una idea meritocrática, es la idea de que la educación debe ser transmitida de manera desigual, de que tiene que haber circuitos distintos de venta de la educación, que la educación debe venderse a precios y en calidades distintas a diversos circuitos de la población, frente a lo cual rescatar la idea de educación común, pero al mismo tiempo discutirla en términos de que la educación debe ser común, pero debe ser una educación inclusiva y no excluyente, que debe ser una educación que inscriba, que acredite los saberes del conjunto, para formar un conjunto, no para sustituir la cultura de nuestras naciones, la cultura que ha permitido que nuestras naciones existan aún con todas sus contradicciones, ¿sí? No para sustituirla a esa cultura por la cultura de algunos de los sujetos emergentes, únicamente por la cultura feminista o únicamente por alguna de las culturas indígenas, que son muchas, ¿sí? O únicamente por la cultura de niños y jóvenes que quién sabe algún día se conformen como sujeto político, ¿no? Quién sabe, Dice, no para sustituirla, sino para integrar, para poder construir un conjunto, un todos, ¿sí? un todos nosotros, mexicano, brasilero, colombiano, guatemalteco, chileno, nicaragüense, ¿sí? latinoamericano, que no sea la pura suma, sino que sea realmente la construcción hegemónica de un nuevo sujeto capaz de enfrentar al imperio, capaz de pararse en sus pies, capaz de hacer alianzas, ¿sí? con el conjunto de aquellos que luchen por la paz en el mundo, de aquellos que luchen por la paz, por la justicia social y por la soberanía de los pueblos. Entonces, ahí es donde yo creo que radica el gran problema que tenemos los educadores latinoamericanos. Tenemos que pensarlo. Tenemos muchísimo trabajo por delante. Tenemos que modestamente, humildemente decir, bueno, sí sabemos de dónde partimos, no es cierto que no lo sepamos, sabemos de dónde partimos y tenemos esa capacidad que reclamaba Simón Rodríguez, que es la de imaginar. Y si tenemos esa capacidad de imaginar, tenemos la de construir nuestro propio futuro. Muchísimas gracias. Agradecemos muchísimo la serie
serie de ideas que nos ha expresado la doctora Puigros. A mí me parece que abre muchísimas ventanas y que además nos manifiesta una profunda fe hacia el futuro, pese a toda esta argumentación hay una crisis valorable, una crisis del presente, pero ella insiste en esta tarea del educador, del pedagogo, en términos del compromiso hacia el futuro. Yo quisiera abrir ahora una ronda, si les parece, juntamos unas cuantas intervenciones del auditorio. Me parece que esta conferencia tendrá mucho mayor sentido cuando ustedes nos cuenten su percepción, cuando la doctora haga realidad esta expectativa de conectarse con todos ustedes. Ahora ha lanzado al auditorio muchas ideas y por tanto vale la pena. Yo quisiera que las intervenciones tuvieran dos o tres características. Uno, que supiéramos quién habla, el nombre, el colegio, el lugar de donde procede, y luego que fueran en la medida de lo posible sintéticas, y que aprovechemos que está la doctora Puigros, que le preguntemos cosas, que busquemos tirar dardos precisos, conectarnos con lo que está diciendo. No contemos los problemas de nuestro colegio, otro día nos juntamos para eso, pero hoy que nos hicieran el favor de dialogar con la doctora Puigros. Así que bueno, veo algunas manos por acá, ya tiene hasta el micrófono. Bueno, veo que hay un sistema autogestivo que rebasa todas las posibilidades. Bueno, sí, estoy observando las manos. Maestra, bienvenida. Vamos a empezar por acá con el compañero que tiene el micrófono. Sí, bueno, yo me llamo Alonso, soy de aquí del Colegio de Pedagogía, del séptimo semestre. Y bueno, yo el comentario que quisiera compartir a la doctora y a todas y todos los que vinimos es con respecto a la cuestión de cómo apropiamos, o sea, lo problemático que puede llegar a ser, en mi caso es mi apreciación, la apropiación de una identidad en función de un discurso, por ejemplo, de nación y de unidad latinoamericana en este caso, porque en mi apreciación sé que es un discurso y una narrativa que pues se torna bastante común aquí en esta facultad, sobre todo como este discurso de unidad latinoamericana y remitirnos como a esta historia y a esta unidad entre las características comunes que tenemos estas naciones, frente a justamente un presente en el cual algunos llevamos bastantes años pues viviendo más bien un desarraigo histórico muy profundo, en el cual el abandono, por ejemplo, de estructuras como el Estado-Nación hace, o en mi caso puede hacer más proclive la búsqueda de nuevas formas de socialidad que completamente, o sea, en la medida de lo posible, pues le den la vuelta a la página a este tipo de imaginarios como de la nación, o de yo soy mexicano, yo soy argentino, yo soy uruguayo, frente a, bueno, los problemas que tenemos, ¿no? Inclusive, pues esa es la problemática que yo lanzaría. No sé qué tanto, y así lo cerraría, qué tanto, cualquier observación o qué apreciación puede tener la doctora de las dificultades que presenta asumir una identidad como una identidad pedagógica, en este caso como educadora o educador, que esté atravesada por la idea de que nuestra identidad viene dada en parte por ser parte de una misma nación o una nacionalidad, siendo que puede ser que este tipo de idearios también sean parte de los esquemas ideológicos que nos mantienen, pues más bien en muchos casos en una fetichización, podría ser, de lo que somos y de lo que queremos ser. Perfecto, muchas gracias. Por acá, por favor. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a la doctora Diana Puigros por presentarnos este contexto y diagnóstico en el que nos encontramos
América Latina o nuestra América, como mencionaba la doctora Marcela Gómez Ollano. La cuestión del futuro pues, es una preocupación para tanto los pedagogos, maestros, docentes, estudiantes, jóvenes que estamos en este país, que pensamos cuál podría ser el futuro, y que en su exposición nos lleva a una categoría muy importante que tendríamos que ponerla sobre la mesa y trabajarla más, que es lo que nos presenta la relación de imaginación y futuro. Ya que en algún momento cuando hablamos de imaginación señalamos como cuestiones que no son tan claras. En algún momento podríamos decir que algo es imaginativo porque no es tan importante o porque es divagante o no se llega como al punto, pero cuando nos lo presenta ahorita, esta cuestión me llevaría como a dos preguntas. Una pregunta relacionada a la imaginación: ¿cómo trabajar la categoría de la imaginación en la construcción de la teoría pedagógica, por los términos en que nos la presentó en la exposición? Por una parte, esa sería la primera pregunta. La otra, la situación de que en nuestro país tenemos un problema, diría Pablo González Casanova, sin excluir lo que dijo usted sobre el imperialismo educativo yanqui norteamericano, que además lo vivimos aquí en México con la presencia del mundo empresarial, que ha tenido mucho impacto en la reforma educativa actual, que aparecería en nuestra realidad tanto el imperialismo que estamos viviendo a nivel mundial, pero también, como nos recordaba don Pablo González Casanova, en relación al propio colonialismo interno. Entonces, que también son como dos cuestiones que abren a muchas discusiones, y que, reconociendo que en nuestro país tenemos problemas de discriminación y racismo, a pesar de que, por ejemplo, usted nos menciona la importancia de los pueblos originarios vivos, no los que están en el museo, o otros autores como Noam Chomsky, de que sus conocimientos nos permitirían enfrentar al problema tan grave del calentamiento global, cuando se crea teoría tanto social, pedagógica, otro tipo de cuestiones, sigue sin ser tan tomado en cuenta, se convierte en un campo solamente de especialización. Sin embargo, ¿cómo trabajar? La pregunta es, ¿cómo trabajar con el problema de la discriminación y el racismo en México para construir teoría pedagógica? Bueno, muchas gracias. No se presentó Carlos Buenaventura, pedagogía. Ah, de veras. Soy José Carlos. Carlos. Soy José Carlos Buenaventura. Soy profesor de normalistas, que por aquí están compañeros, y también soy estudiante en este colegio. Gracias. Sí, buenos días a todos y felicidades por estar aquí escuchando a la doctora Adriana, que fue un referente cuando iniciamos el autogobierno en la arquitectura, 1970 en adelante. Yo viví toda la historia del autogobierno por fundador, no me extiendo, siguiendo un poco sus comentarios y plática, y siguiendo un poco a Heidegger, con que la reforma es tarea de toda una generación. Entiendo que en ese momento hay una gran incertidumbre por parte principalmente de los jóvenes, que es lo que me preocupa, en donde no entendemos, yo también me siento joven, no entendemos cuál sería la tarea de esta generación para dejar un futuro mejor. Es todo, gracias. Muchas gracias, maestro. Por acá adelante, por favor. Ahora usted y luego primero la maestra. Gracias, doctor. Bueno, soy Alicia de Alba, profesora del posgrado en pedagogía y investigadora de ISUE. Y más bien es como retomar cuestiones que se han hecho muy fuertes en relación a la nación, ¿no? A la identidad, y de dónde nos viene la identidad o nos es dada. Me parece que estamos en un momento histórico, en un momento social, en un momento político en México y en América Latina, en donde una tarea que tenemos todas las generaciones vivas y todos los sujetos sociales es la reconstrucción en la subjetividad de nuestra identidad. Es un asunto complejo, que está atravesado por la cuestión, desde luego, política, cultural, pero me parece que no nos viene nada. Estoy de acuerdo en que ya esa identidad de mexicano, mexicana, bueno, Ana Gallardo ha trabajado como ya
el límite, digamos, de lo mestizo, ¿no? Simplemente si vemos las migraciones del siglo XX en los diferentes países de América Latina y en particular en México, vemos que eso ya no es la orfandad, como decían algunos estudiantes hace algunos semestres, en la que se sienten como, bueno, ¿con quién identifico, no? O sea, esa identidad. Son cosas que tenemos que construir. Es un poco la cuestión, ¿no? Lo que yo quisiera comentar. Y este paso de la nación a qué, del Estado-nación a qué, como tú bien dices, y me parece que si tomamos la tarea como construcción, no como que ya está dada, ¿no? O sea, o como de dónde la vamos a... ¿De dónde nos viene? Sí, de dónde nos viene, de la historia, de nuestra historia, de no negar esos momentos constitutivos de la historia, de dónde nos viene, de la imaginación que tenemos, de los deseos de qué es lo que queremos hacer con México, si que queremos seguir teniendo en México o cómo lo queremos, qué queremos hacer pues con este México de hoy, con esta América Latina de hoy, pero recuperando, no borrando, sí, de aquí para adelante, sino recuperando, reconstruyendo. Creo que es una tarea muy fuerte, histórica, y que pasa por nuestra subjetividad, por la construcción en nuestra subjetividad de estos rasgos que nos están tocando, y que bueno, sí, hay que no tomarlo como... Bueno, yo estoy de acuerdo, en todo estoy de acuerdo con la doctora, yo estoy de acuerdo, en todo, para empezar en todo, pero como esa cuestión de futuro, ¿no? Nosotros como pedagogas, como pedagogos, no podemos decir, sí se va a acabar el mundo y qué barbaridad me voy a poner. No, tenemos que estar con una contralógica, con una lógica paralógica, una lógica en contra de la lógica dominante, de la lógica del neoliberalismo, de la lógica formal, no sé si tenemos que inventar nuevos algoritmos, o que no tengo la menor idea, pero sí, es como pensar de otra manera. Bueno, de que se puede pensar ya de otra manera, creo que este momento es una prueba de ello, ¿no? Que estemos aquí, en la Facultad de Filosofía y Letras, en nuestra facultad, la facultad de la doctora, porque es la facultad de todos y de todas, ¿no? Que estemos así como estamos, con tanto entusiasmo, con tanta pasión, con tantos deseos de pensar, de seguir, de construir. O sea, construir, y sí creo que hay como muchas preguntas que nos tenemos que hacer y que tenemos que, bueno, si esta nación, o si el Estado-nación está en crisis, bueno, ¿qué sigue? Por lo pronto sigue un horizonte muy grande y muy importante y muy riquísimo, que es América Latina. ¿Sí? Me decía por ahí una colega mía, yo no me identifico como chilena, decía, pero sí como latinoamericana. Entonces, como buscar los puntos de identificación fuertes. En nuestro México, bueno, hace algunos semestres había estudiantes que decían, es que yo no me identifico como mexicano o mexicana, sino como Puma, como estudiante de la UNAM. La UNAM es una institución que nos da muchos rasgos de identidad. Entonces, ¿con qué la subjetividad, qué me está diciendo? ¿Con qué me está jalando? En fin, no sé. Por ahí hay una cuestión del contacto cultural que me parece que es muy importante en países como México, como los países latinoamericanos, el enfrentar el conflicto del contacto cultural, pero en la perspectiva de que es eminentemente político, eminentemente pedagógico y eminentemente productivo. Y tan productivo es que estamos aquí. Ay, perdón, me extendí mucho. Muchas gracias. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Giselle. Y bueno, la pregunta es muy concreta. Sí, de pedagogía séptimo semestre. ¿Cómo juega la incertidumbre en la noción de futuro?
Bueno, si las proyecciones fueran muy directas y siempre se cumplieran, todo se cumpliría, vaya. ¿Cómo juega la incertidumbre y cómo nos podemos posicionar también como pedagogos y pedagogas ante ella? Listo. Gracias. Muchas gracias. Yo soy Emilio Salas, perdón. Muchas gracias. Bienvenido. Bueno, vamos a entonces, se han juntado 5 preguntas, si les parece, le damos el micrófono a la doctora Puigros y conforme vayamos viendo, abrimos otra nueva ronda, por favor. Bueno, han sido preguntas y comentarios muy interesantes. Muy difícil es responder puntualmente. Cada una de las preguntas implicaría todo un largo desarrollo, pero sin embargo me parece que hay una preocupación, algunas cuantas preocupaciones en común, especialmente en cómo impacta en la teoría pedagógica, esto lo repitieron varias personas, es decir, cómo impacta en nuestra tarea y responsabilidad como educadores, como pedagogos, todo lo que está ocurriendo en este mundo que vivimos. Cómo apropiarse de la identidad, ¿no? Cómo apropiarse de la identidad, que el planteo que hacía el primer compañero cuando decía, bueno, estas categorías como Estado-Nación, como unidad latinoamericana. Yo la primera cuestión que diría es que no hablamos solo de categorías, sino que los Estados-Nación han sido una realidad desde la independencia y aún ahora siguen siendo una realidad que debemos cuidar. Y si lo vinculo con parte de lo que planteaba la doctora de Alba, entonces sí tendría que decir que para poder ser latinoamericanos, o sea, tenemos que ser mexicanos o argentinos o uruguayos o guatemaltecos, y también tenemos que ser pumas, ¿sí? O no, o podemos ser, bueno, de Cruz Azul o lo que quiera. Pero quiero decir, hay, por eso decía las babullas, ¿no? Decía, bueno, hay, lo repito ahora, repito esa metáfora para este otro caso. O sea, en realidad la identidad es algo muy complejo. Es decir, que la identidad latinoamericana es algo que se viene construyendo desde hace mucho tiempo. Insisto que en la guerra de la independencia hubo proyectos latinoamericanos, si hubo, tomo acá el imaginario, se puede imaginar América Latina. Vuelvo a Bolívar, o sea, cuando Bolívar imaginaba América Latina o San Martín, ¿no? Que imaginaban que era posible América Latina. Entonces, porque lo imaginaron, lo hicieron posible, o sea, porque lo imaginaron, lucharon, dijeron, porque es posible, ¿sí?, que seamos independientes. Es posible que seamos independientes. Eso lo imaginaron. Y al mismo tiempo, el hecho de que si podemos imaginar un México con una perspectiva de justicia social, una perspectiva de que, yo diría, para ser muy prudente, de que en lugar de que la flecha vaya para abajo y de que veamos las cosas cada vez peor, tengamos un periodo en el cual la flecha vaya para arriba y podamos respirar. Si podemos imaginar que la flecha puede dar la vuelta y puede ir para el otro lado, aunque no mejoren todas las cosas de golpe, aunque haya mucho para hacer, aunque el conjunto de la política no sea yo, aunque yo no me vea absolutamente reflejada, o mi reivindicación no esté totalmente reflejada, sino un poco, y un poco la del otro y otro poco la del otro, y podamos construir un nosotros. Entonces es un punto de partida como para que podamos llegar a otra etapa en donde a lo mejor podamos hacer mucho más. Estamos en una situación social, económica, política en América Latina, en donde estamos muy agredidos, donde no nos podemos olvidar que los Estados Unidos están preocupadísimos porque China avanza de una manera impresionante, porque la Unión Europea se ha plantado, porque Rusia ha levantado cabeza. Y entonces los Estados Unidos reviven, dicen, acá está la doctrina Monroe,
Y esta, la doctora Monroe, nunca me tengo un problema ahí, que nunca sé si es 1823 o 1832, ¿sí? Pero creo que es 1823, la doctrina del senador Monroe, que dice América para los americanos, se lo dice en ese momento, se le está diciendo a Europa, a la Santa Alianza, se le está diciendo los Estados Unidos, cuidado con meter la mano en América Latina. Y entonces la política de Estados Unidos es una política muy agresiva y muy de subordinación, de que América Latina es el patio de atrás, porque es el lugar de las reservas acuíferas, porque es el lugar de las reservas minerales, porque es el lugar de las reservas agropecuarias, y porque es un lugar de reservas geopolíticas. Entonces, yo lo digo desde la Argentina, en donde las Islas Malvinas están ocupadas por Inglaterra, pero que es un gran interés de los Estados Unidos que no se mueva Inglaterra desde ahí, que Gran Bretaña, que cada vez más siendo la pequeña Bretaña por todo lo que va a ir perdiendo, ¿sí? Que resguarda las Islas Malvinas como uno de sus pocos territorios sí coloniales, en el sentido total del término colonial. Entonces, miren, yo tengo frente a mi escritorio, donde trabajo, donde escribo, donde leo, tengo desde hace 40 años un calendario azteca así grande que me regalaron. Y entonces todos los días, cuando me siento, lo veo naturalmente, no es que lo sepa leer, pero algo entiendo, muy poquito, pero tengo el calendario azteca. Y miro, porque si no, realmente estando en Buenos Aires me marearé un poco, miro el calendario gregoriano y miro en qué fecha estoy, a veces me equivoco, pero miro en qué fecha estoy. Y al mismo tiempo tengo ahí guardado un calendario, un almanaque que me regaló una coreana, en realidad, así china, pero coreana, que es la dueña del supermercado de la otra cuadra. Y ella me regaló un almanaque, que es el almanaque gregoriano, pero escrito con letras chinas o con letras coreanas. Con lo cual, digamos, sí, yo de todas maneras me trato de situar en tiempo y lugar. Ahora fíjense, es el mundo en que vivimos. En ese mundo en que vivimos necesitamos situarnos en tiempo y lugar. Necesitamos recuperar, sin saber que tenemos una historia, no aceptar que no la tenemos. No lo voy a repetir porque lo dije varias veces, pero en ese sentido es que hay un lugar desde el cual situar lo que el compañero reclamaba o preguntaba, hay lugar desde el cual situar la imaginación pedagógica. O sea, la imaginación pedagógica necesita que tengamos los pies puestos en algún lugar. Y ese lugar no es un lugar sencillo y esencial y dado, también es un lugar a construir con la historia. Entonces, es una decisión política, es decir, la historia se construye desde una visión política, porque hay diversos relatos de la historia, también hay diversos relatos de la historia. No solamente nos quieren quitar la historia, sino que hay otros que relatan la historia de otra manera. Y hay quienes dicen que no hubo independencia, por eso yo lo recalcaba tanto, que dicen la independencia no tuvo importancia, la colonización siguió. Yo estoy en desacuerdo con eso. Yo creo que sí tuvo importancia, yo creo que terminó un tipo de colonización, que empezó un tipo de neocolonialismo, ¿no? Y que luego el imperialismo es otra cosa. Y ahí estoy de acuerdo con el planteo que hacía el compañero antes. Y de la misma manera, ¿cómo juega la incertidumbre en la pedagogía? Es decir, efectivamente, si necesitamos de la incertidumbre, necesitamos hacernos cargo de la incertidumbre, necesitamos hacernos cargo de que no todo es blanco y negro. Y ayer decíamos, porque no todo es blanco y negro, porque blanco y negro es la paz y la guerra, y lo que necesitamos justamente es caminar el camino de la paz, el camino gandiano de alguna manera,
el camino, eso es lo que necesitamos, porque lo que quieren en todo caso, lo que quieren los grandes poderes, no es que nos unamos en un camino de paz, es que nos separemos en un camino de guerra, para poder universalizar el mercado y para poder hacernos puros consumidores de aquello que producen, ¿sí? Los grandes poderes financieros, ¿sí? Los grandes consorcios del mundo. Entonces tenemos que hacer lo contrario nosotros. Y en ese contrario, tenemos que reconocer los puntos de apoyo que tenemos. Y esos puntos de apoyo, claro que no pueden ser un abstracto latinoamericanismo. No sirve un latinoamericanismo abstracto. Es decir, el latinoamericanismo se construye. Entonces se construye, como decía recién, ¿sí? Se construye desde el calendario azteca, o desde mi agenda de qué ocurre en la política argentina y qué es lo que tengo que hacer y cuál es mi tarea como profesora mañana, no como político, lo que sea, cuál es mi tarea, qué es lo que tengo que hacer. Es decir, concretamente, para desde ahí construir una identidad y desde ahí combinar las identidades para construir la identidad latinoamericana. La identidad latinoamericana tiene una historia, pero tenemos que volver a construirla y construirla y construirla en cada momento. Y en ese sentido, es que sí tenemos que aprender a vivir con la incertidumbre y con la contingencia. Tenemos que poder decir, bueno, si ya no nos creemos en las grandes certidumbres, vivamos en la incertidumbre. ¿Cómo juega la imaginación en la incertidumbre? Eso es algo que tenemos que trabajar, porque nuestros alumnos también viven en la incertidumbre. O sea, tenemos que ayudarlos a que vivan en la incertidumbre, a que entiendan que los juegos en los cuales ellos están inmersos con su celular muchísimo tiempo, que en realidad son juegos que están preparados fuera de la incertidumbre, porque son juegos que las empresas que producen juegos los producen siempre de la misma manera y que en realidad terminan dando una certidumbre ficticia. O sea, los niños y los jóvenes saben que van a poder ascender al nivel siguiente y al nivel siguiente, al nivel siguiente, y cuando lleguen al máximo nivel tal vez tengan un premio y que luego van a encontrar otros juegos, pero ya saben cuál es la lógica y ahí en realidad no es cierto que haya incertidumbre. Entonces creo que la tarea pedagógica precisamente es el poder llevarnos a vivir en incertidumbre, o sea, a imaginar otras cosas, o sea, a pensar de otra manera, a pensar con lógicas que no son las lógicas de la certidumbre, sino que son lógicas mucho más complejas, que no son las lógicas de lo bueno y lo malo, nada más, sino que son lógicas mucho más comprensibles, ¿sí?, de la complejidad de la condición humana. Habría mucho más para conversar, ¿no? Pero yo creo que ahí esto toca de alguna manera la pregunta sobre cuál es la tarea de nuestra generación. Y bueno, la tarea de nuestra generación son muchas, pero hay la tarea de nosotros los educadores, creo que es la de decir, bueno, miren, aquí está lo que yo sé, ahora ustedes hagan lo que les parezca, con esto que yo sé, hasta donde se lo sé transmitir, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, si les parece, abrimos una ronda más. Tenemos unas manos levantadas por acá. No sé a quién tiene el micrófono ahora. La maestra, muy bien, le atinó Cristian ahora sí. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Elizabeth Reyes Rosas. Soy QFD, egresada de la universidad, con mucho orgullo. Y maestra de educación secundaria por elección, participante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE. Bueno, lo que estoy viendo es que pues, las condiciones nos van conectando. Como maestros participantes en la CENTE, también tenemos esa preocupación de hacia dónde el futuro. Y en ese sentido, pues, nosotros estamos ahorita, digamos, dialogando con el gobierno
y estamos defendiendo lo que para nosotros debería ser educación. Y dentro de ello tenemos un punto muy importante en el cual estamos nosotros defendiendo y estamos proponiendo también, que es precisamente de que sean las propias comunidades, los propios pueblos los que construyan la proyección del futuro. Esto se ve reflejado, por ejemplo, en las propuestas educativas que tenemos con los compañeros desarrolladas en Michoacán, en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, en donde ahí lo que se busca es la horizontalidad de la organización escolar, donde la asamblea tenga mucho que ver con esos conocimientos en los cuales se van a trabajar en la escuela. Entonces a mí me da mucho gusto escuchar lo que se dice aquí, porque me deja ver que vamos por un buen camino y bueno, que esa conexión y esa preocupación como educadores nos llevan a ciertas conclusiones en las cuales estamos viendo pues la preocupación que tenemos en este mundo y por nuestros niños, por nuestros jóvenes, y que cada quien pues da su granito de arena, ¿no? Entonces yo creo que sí, bueno, era como una pregunta, pero me parece que también es como una conclusión, que podemos tener confianza en esas comunidades, en esos pueblos, para generar esas proyecciones. Gracias. Muchas gracias. A ver, hay una mano por allá, este joven de la camiseta negra, por favor. Gracias. Bueno, para la doctora Diana Pedrosa ya más o menos arrojó algunos elementos para el análisis internacional, muy particular en el nombre, ya lo escuchamos, perdón. Perdón, me llamo Eduardo y soy estudiante de quinto semestre. Yo quisiera preguntarle si, bueno, muchas cosas, pero entre ellas, si tiene algún balance sobre la situación en Brasil, porque no he escuchado algo particular de Brasil con la entrada de Bolsonaro, es una preocupación que tengo. Y quizás tenga elementos para el análisis político, cómo están los docentes, qué pasa con el concepto de educación, a qué nos enfrentamos. Bueno, también entiendo que hay un grupo de APIAL en Brasil, entonces, sí, tiene algún balance de la situación en Brasil. Perfecto, muchas gracias. A ver. Hola, buenas tardes. Soy Pablo, buenas tardes. Hola. Soy Lamatini, vengo de Agrícola Oriental. Okay. La profesora menciona, o más bien yo sinteticé en cómo vincular los diversos grupos sociales al Estado de Derecho. Un ejemplo de esta disrupción sería que venden mujeres en ciertas comunidades indígenas, pero la Constitución legaliza esta práctica. Entonces, ¿qué tipo de organizaciones se pueden llevar a cabo? Tomando en cuenta que no se puede universalizar, tomando en cuenta que aún en América Latina no podemos tomar una medida uniforme, ya que eso se ha hecho antes y no ha funcionado. Gracias. Dale esto, por favor. Sí, buenas tardes a todos. Mi nombre es Isela González, yo vengo del estado de Michoacán. Soy maestra de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, considerada la primer normal rural de México y en algunos casos de América Latina. Y también soy integrante del Movimiento Pedagógico Latinoamericano, que tenemos un movimiento por ahí ya de muchos años muy interesante también. También soy parte militante de la coordinadora en Michoacán. Y bueno, tengo dos planteamientos, bueno, un planteamiento y una pregunta. Creo que las alternativas que tenemos como docentes, como pedagogos, ante este desastre que ha dejado el neoliberalismo en todos los países de América Latina, sería recuperar esas ideas que nos plantea Dulce Quijano y Oscar Jara, cuando hablan de la descolonización, del poder, del pensar y del hacer. Y creo que la alternativa sería que la pedagogía empiece con nuestros alumnos a formar sujetos más conscientes, donde recuperemos nuestra historia, nuestra cosmovisión, nuestra identidad, pero sobre todo que se nos abran nuevas posibilidades, nuevas esperanzas para los jóvenes. Yo tengo ya 31 años de servicio y creo que el futuro está en los jóvenes. Me da gusto que esté este recinto repleto de jóvenes y que en ellos va a descansar grande las responsabilidades de los que los adultos ya no podemos o pudimos hacer mucho en estos 30 años
de neoliberalismo. Y bueno, creo que tenemos que empezar a repensar cómo reexistimos, cómo nos repensamos y cómo hoy no somos nada más mexicanos, argentinos o chilenos, sino somos latinoamericanos, y pensar en esa idea de nuestra América. Pero entonces creo que la alternativa sería comunalizar el poder, el pensar y el hacer. Por ahí va mi idea. Y la otra pregunta que yo tengo es, doctora, la nueva escuela mexicana plantea alejarnos del neoliberalismo, o todavía estamos en esos límites, ¿no? ¿Qué tanto nos toca todavía transformar desde nuestros espacios para poder acabar con ese neoliberalismo que se nos ha heredado por estos últimos 30 años? Y agradecer la posibilidad de estar aquí, al doctor Hugo Casanova, a la doctora Marcela también. Gracias. Muchas gracias. Julio César Rosal, profesor de Educación No Formal del Colegio de Pedagogía. A partir del planteamiento, Adriana, que haces de la necesidad de desarrollar teoría pedagógica, con lo cual creo que todo el mundo estará de acuerdo, creo que sería conveniente plantear también que es necesario plantear otro tipo de estrategias, prácticas, otro nuevo herramental, porque al menos en mi experiencia laboral y en el contacto con el colegio, que es de más de 30 años ya, encuentro que los alumnos y muchos colegas tienen un discurso teórico muy elaborado que a nivel narrativo, teórico, pues es sumamente aceptable, pero a la hora de ir a hacer el trabajo práctico se reproducen una serie de prácticas por la carencia de otro tipo de elementos. Entonces me parece que es importante invitar a la colectividad a repensar también cómo hacemos el trabajo pedagógico, y no exclusivamente con ciertas herramientas que ya son inerciales, creo yo. Y que, perdón, pero creo que el colegio también pasa por ese tipo de cosas. Muchas gracias, maestro. Vamos a dar una última. Quedamos que 5, puede ser 6 ahora. ¿Estamos? No me hagan que diga que puede ser 8. Pero quedemos ahora cerremos en 6 y vemos si podemos abrir otra ronda. Pueden bajar la mano si quieren y ya me pueden. Sería un poco triste que estuvieran toda la hora. Por favor. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Michelle Luna. Soy egresada de la licenciatura en Pedagogía, pero en la Facultad de Aragón. Bueno, hace un tiempo en un proyecto de investigación decolonial me tomé hacer un análisis de los planes de estudio de pedagogía de la UNAM, especialmente del eje histórico-filosófico, y me encontraba que esta historia y filosofía de la educación es en su gran parte eurocéntrica. Entonces tengo dos preguntas. ¿Cómo puede el pedagogo construir una práctica educativa desde la identidad latinoamericana cuando los planes de estudio están estructurados desde una idea eurocéntrica? Y dos, ¿es posible realizar una transformación curricular para la posibilidad de la historia y la filosofía propia de América Latina? Perfecto. Gracias. Doctora Cruz. Gracias, muchas gracias por las preguntas, los comentarios, muy complejos, ¿no? O sea, casi todo lo que preguntan. Yo primero quiero decirle a la compañera de la CENTE, que hizo la primera pregunta, que me parece muy interesante lo que dijo y que a mí me queda una cuestión, que es la de la confianza. Me parece que es una categoría que hay que recuperar. Hace también a tu intervención de recién, o sea, necesitamos sí algunas nuevas categorías, pero me parece que no se trata de sentarse en una mesa y unos cuantos pedagogos y algunos otros científicos sociales inventarnos unas categorías
sino que me parece que hay categorías que recuperar, ¿no? Y la confianza es muy importante. Yo creo que sí, que hay que tener confianza en las comunidades, lo cual no quiere decir que las comunidades vayan a sustituir a otros sujetos, pero me parece que algo que las comunidades han logrado en los últimos 20 años, y no solo en México, sino en otros lugares de América Latina, es decir, en el pleno sentido de la palabra confianza, ¿sí? Haber recuperado su lugar. En el caso de Argentina, la Constitución vigente, que es de 1994, reconoce por primera vez la preexistencia de los pueblos aborígenes, que son preexistentes a la colonia y a la colonización, y reconoce sus derechos, el conjunto de sus derechos, a la educación bilingüe y cultural, a la propia cultura, a la posesión de la tierra, etc. Lo cual no quiere decir que todo esto se haya ya conseguido plenamente, pero sí que ha habido un avance muy importante, ¿no? Con excepción del gobierno actual, el gobierno neoliberal de Mauricio Macri, que asociado, les cuento esto, estimulando a uno de los grandes propietarios de la Patagonia Argentina, unos grandes propietarios de la Patagonia Argentina, junto con Benetton, ¿no? El italiano es uno de los grandes propietarios de la Patagonia Argentina, pero Ted Turner es otro de los grandes propietarios de la Patagonia Argentina, tienen miles y miles y miles de hectáreas, y han cercado lugares como donde están los grandes lagos de la Patagonia Argentina, y los han cercado para que la gente no pueda pasar, ¿no? Y ahí estuvieron de visita en la hacienda de Ted Turner, estuvieron Obama con Macri, los dos de visita, y luego emprendió el gobierno de Macri una represión muy fuerte a las comunidades que están reclamando que, como dice la Constitución, se les entreguen las tierras de la zona, ¿no? Entonces, de todas maneras, yo creo que ha habido un gran avance, pero sí me parece que la palabra confianza es muy importante, porque significa respeto, significa dar lugar, significa asociarse con, es decir, entonces ahí de alguna manera el tema es que la confianza sea mutua, ¿no? Que la confianza pueda ser mutua entre los sujetos emergentes. Esto, al menos en el caso de Argentina, es a veces un problema, porque lo que no encontramos es una confianza mutua entre las diferentes comunidades indígenas. En realidad, la población indígena de la Argentina es sobre 45, cerca de 50 millones, que tiene el país, es 1 millón, pero de todas maneras tienen una presencia política, sobre todo tiene una presencia en el momento en el cual hay una represión por parte de los gobiernos, ¿no? Pero el tema es que no hay dificultades como para incorporar sus saberes, los saberes medicinales, el conjunto de los saberes de los pueblos indígenas, las comunidades, incorporarlos a las universidades, incorporarlos a los colegios, incorporar las lenguas, por supuesto. La dificultad que encontramos es entre ellos muchas veces, ¿no? Entonces, el tema es que la palabra confianza, sí, es muy importante que la confianza se desplace de esa confianza que la publicidad neoliberal trata de crearnos, porque usa la palabra confianza. Si hace falta que nos reapropiemos de la confianza, que nos reapropiemos para tener confianza entre nosotros y para tener un respeto por los otros sujetos populares, ¿no? Entonces sí, yo que coincido con el conjunto de lo que decía la compañera, quiero subrayar eso. Y en ese sentido lo voy a ligar con el tema de lo decolonial y la descolonización. Me parece que esto hay que tomarlo con mucho cuidado. O sea, no estoy de acuerdo con absolutizar la idea de la descolonización. Me parece que no es lo mismo la colonización de los pueblos indígenas que la colonización del conjunto de la población, o la idea de descolonización aplicada a el tema del movimiento feminista. Me parece que no es lo mismo la descolonización de aquellos que vienen sufriendo la colonización desde la época de la colonia y que han tenido que cuidar
y para cuidarse, para resguardar su cultura y sus lenguas, ¿sí? Que no es lo mismo que la colonización a la cual nos quiere someter Amazon, Google o Microsoft o las grandes editoras como productoras de libros, ¿sí? Como de libros y de material empaquetado, de contenidos empaquetados, digitalizados y empaquetados, como son la editorial Pearson, McGraw, bueno, las grandes editoras del mundo, que se vienen comiendo a todas las pequeñas editoriales nacionales de América Latina y que están sustituyendo la venta de libros por la venta de paquetes de contenidos, para lo cual quieren precisamente que haya una libertad de mercado y no que existan leyes nacionales y no que no existan las naciones, que no existan las naciones, que no existan las políticas nacionales, las políticas educativas nacionales. Entonces ahí es donde tenemos que recuperar las políticas educativas nacionales. Pero recuperar las políticas educativas nacionales significa que tiene que haber confianza entre los diversos sujetos del pueblo. Porque si alguno de los sujetos populares dice el todo soy yo, y en realidad es lo mío lo que debo imponerse al conjunto, no vamos a poder tener la fuerza necesaria para construir el Estado-Nación que yo sí creo que es necesario defender y volver a construir, no el Estado-Nación a imagen y semejanza de lo que fue, sino mirando al futuro. ¿Cómo debe ser el Estado-Nación en el siglo XXI? ¿Cómo debe ser el Estado-Nación en la etapa en donde el imperialismo se ha puesto más fuerte, más agresivo, y en donde la etapa que vivimos es la de la globalización neoliberal? Entonces, ¿cómo hacemos en la etapa en que hay una globalización, en donde no hay nadie, no hay ningún individuo, sujeto, grupo, comunidad, que no haya sido de alguna manera tocada por la globalización? Aunque sea por negarla, aunque sea por estar en contra, por decir yo estoy en contra de la globalización, pero está pronunciando la palabra globalización, ya entró en su vocabulario, está en su lenguaje, está en sus preocupaciones, está en su escenario. Con lo cual, yo creo que había mucho para hablar del tema de la descolonización, pero me parece que hay que deconstruir el término, porque si no, no vamos a poder tener las políticas adecuadas. Y si lo vinculamos con la educación, tampoco vamos a tener las categorías y las políticas educativas adecuadas si no deconstruimos el término de colonización. No vamos a poder entablar diálogos con los diversos sujetos, sino que va a haber diálogos excluyentes, va a haber actitudes excluyentes de unos sujetos respecto a los otros sujetos, y entonces no vamos a poder construir aquello colectivo que sí necesitamos, aquello colectivo que aspiramos a que se llame latinoamericanismo. Esto, de alguna manera, creo que engloba unas cuantas de las cuestiones que han planteado. Ahora, creo que sí, sin duda, el vincular a los diversos grupos sociales con el Estado de Derecho, eso que planteó mi compañero, me parece que esto es importantísimo. Me parece que defender el Estado de Derecho es algo que, bueno, ahí voy a tomar el ejemplo de Brasil. Fíjense, el ejemplo de Brasil, o el ejemplo, bueno, tomemos el ejemplo de Brasil, pero podemos empezar desde el ejemplo de Lula, desde el ejemplo de Honduras y luego de Lugo en Paraguay, etc. Las diferentes maneras en que en América Latina se ha violado, violentado, destruido el Estado de Derecho, que va desde golpes de Estado hasta la novedad de los últimos 5, 8 años, no, en realidad desde Honduras, que es el avanzar con el aparato jurídico, avanzar con el poder judicial para violentar el Estado de Derecho, acusado a Lula de corrupción, que no le pueden demostrar, acusado de que recibió un departamento que añadió, o una anécdota con Cristina Kirchner, que es que en una de las tantas cosas de que la acusaron de que tenía una carta de San Martín, de que había robado
una carta de San Martín, hasta que salió Putin, Putin, el presidente de la Unión casi digo de la Unión Soviética. Es un lapsus terrible, espantoso, no quiero volver a la Unión Soviética, aspiro a que algún día llegamos a un verdadero socialismo distinto, ¿no? Pero bueno, fuera del lapsus, salió Putin, presidente de Rusia, a decir: yo se la regalé cuando me era presidenta y nos encontramos en un encuentro diplomático. Yo mandé a que buscaran en un remate que remataban unas cartas de San Martín y le compré una para regalársela. Y una de las razones por las que la acusaban era que poseer ilegalmente una carta de San Martín. Bueno, y eso todo el Poder Judicial argentino en contra. Ahora el Poder Judicial, como muy probablemente gane las elecciones, ¿sí? Una coalición bastante parecida a Morena, bastante parecida, ¿sí? Ahora algunos del Poder Judicial empezaron a hacer así, se están moviendo un poquito, ¿no? A ver, el viento que por dónde viene, ojalá que se muevan bastante, se den cuenta de dónde va a venir el viento. Pero sí creo que hay que defender el Estado de Derecho y hay que vincular al Estado de Derecho, ¿sí?, cada una de estas demandas. Entonces, por supuesto que no podemos esperar a que llegue el socialismo, aquel socialismo imaginario al que aspiramos, para luchar por los derechos, ¿sí? Me parece que hay que luchar por los derechos de las mujeres, hay que luchar por los derechos de los indígenas, hay que luchar por los derechos de los niños. Miren, este año se cumplen 20 años de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Entonces hay que recordarlo, hay que recordar esos derechos. ¿Y saben qué? Hay que aprender los derechos, hay que leer la Constitución, hay que leer la Constitución de México, hay que aprenderla, ¿sí? Hay que aprender las leyes, hay que aprender la Convención, ¿sí? Hay que aprender los tratados internacionales. Si no podemos vivir sin conocer nuestros derechos, y hay que conocer cada uno de los derechos que las mujeres hemos conquistado, y hay que tener claro qué es lo que tenemos que conquistar. Yo creo que de alguna manera, bueno, disculpen ahí, una cuestión que es la eurocéntrica, si no puedo dejar de decirlo, no estoy de acuerdo. O sea, no estoy de acuerdo de que nuestra contradicción principal en este momento sea la herencia de la cultura eurocéntrica, de ninguna manera. Yo creo que esa es una herencia, eso lo tenemos ahí. Creo que eso nos constituye, ¿sí? Creo que tenemos el problema de que la conquista ha sido conquista y de que no ha habido articulaciones, a lo largo de la historia. Sí, tenemos que trabajar eso, pero cuidado, hoy, ¿sí?, en la cultura que vemos en la televisión todo el tiempo, la cultura que nos invade todo el tiempo en lo que comemos y que desplaza la tradición de cada uno de nuestros países en materia de alimentación, la cultura es el que avanza con el fracking, la cultura que avanza con el conjunto. A ver, nada más que simplemente quedémonos con lo que nos lleva a través de la televisión, quedémonos, aunque sea solo con eso, pero que nos viene a través de la frontera, que nos viene, esa es la cultura norteamericana. Cuidado, eso no es eurocentrismo, eso es imperialismo norteamericano, y que no quita, ¿sí?, los problemas que dejó el eurocentrismo. Pero en este momento y en nuestro mundo y en Occidente, sí, el problema, para mí, la contradicción principal es otra. Sí. Muchas gracias a la doctora Pegueros. Casi yo quisiera decirles a ustedes que de la organización de este encuentro nos dicen que estamos ya sobre el tiempo. Son las 2 minutos para las 2 de la tarde. En fin, yo quisiera proponerles ya un cierre directamente. Tenemos unas manos todavía, hasta un micrófono repartido, pero también un poco el esfuerzo de nuestra ponente es grande, es muy cansado, no lo creerán ustedes. Yo creo que es muy importante reconocer cómo la pedagogía
de acuerdo con la visión de la doctora Puigros, es un punto de observación. Es un espacio de análisis, es un campo de conocimiento, pero es un espacio y una manera de ver el mundo. O sea, si ustedes se dan cuenta, la doctora Puigros se ha referido a los problemas tradicionales de la educación, pero sobre todo ha hablado de los grandes contextos. Nos ha hecho una demostración, ha hecho gala de su conocimiento del entorno, de la tecnología. Adriana, veo que estás muy conectada con este mundo. Con el tema de los jóvenes, yo creo que nos han hecho eco muchas de las cosas que nos dicen. El tema de las mujeres, el empoderamiento. Estos días en México hemos vivido una presencia muy fuerte de las mujeres, una expresión que a muchos sorprende, que algunos están de acuerdo, que otros no lo están. Y Adriana ha tocado ese tema de alguna manera en diferentes momentos. Dije, Adriana preparó con mucha sutileza esta intervención. Nos ha hablado de los jóvenes, nos ha hablado de la incertidumbre, del futuro, y nos ha hecho entender que ser pedagogo no es leer solamente los textos de la pedagogía. Ser pedagogo obliga a tener un pensamiento universal, tal como ella nos ha enseñado esta tarde. Yo quisiera reconocer el trabajo extraordinario de ella. Celebro la presencia de muchos jóvenes en este auditorio. Veo caras de los primeros semestres y de los últimos, veo gente del posgrado, veo maestros y maestras, veo investigadoras, investigadores del instituto, de otros lugares, y veo maestros, maestras y maestros. Gracias por estar aquí, maestra Jacqueline de la 10, siempre es bienvenida. Maestro Aspeitia, un luchador educativo muy importante, él está trabajando por el MESHE, lo está haciendo de manera muy intensa. Mis amigos los maestros de Morelia y de Petío, maestro Juan, la maestra Isela, que nos honran de alguna manera este vínculo que la doctora Puigros ha tenido con el trabajo de base y con las comunidades pedagógicas de base. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Es un trabajo que hace APEAL, que promueve la maestra Marcela Gómez y que lo hace con un enorme éxito. Se está articulando hoy la universidad a las luchas magisteriales, al pensamiento de base magisterial, y eso me parece que nos enriquece a todas y todos. Los educadores nos enriquecemos unos a otros y tenemos esta fe en el futuro de la cual nos ha hablado la doctora Puigros. No es una fe romántica, ni una fe naif, ni ingenua. Es una fe poderosa que se funde en el conocimiento, en el trabajo pedagógico y en la conciencia humanista que tenemos en la Universidad Nacional. Yo quisiera pues darle un enorme aplauso a la doctora Puigros.